no sé si la palabra es crisis, pero de cuestionamiento a la institucionalidad. Vamos a hablar de este tema con dos invitados que nos acompañan. Sergio Vitar, exministro de los gobiernos de Michelle Bachelet, y Ricardo Lagos, ex senador. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias a ustedes. Y está también junto a nosotros el economista del Centro de Estudios Públicos, del CEP, experto en temas políticos y educación, Harald Bayer. Harald, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Margarita, ¿por dónde partimos? Bueno, por lo contingente, la renuncia. Partamos por el cambio de gabinete, lo que significó... Pero Nivaldo, lo más contingente, lo de Echeverría. Sí, claro. Porque en el fondo fue un cambio de gabinete exitoso en términos de que se instaló la idea de que eran necesarios los políticos, que el presidente estaba asumiendo, ¿no es cierto?, que había que hacer ajustes, pero no previó, al parecer, que iba a tener un ministro con conflictos de interés. Fue un bochorno. Yo le preguntaba a alguien de derecha que apoya al gobierno, me dijo, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, desde el comienzo yo señalé en algunos escritos y en los análisis que hicimos al instalarse el gobierno del presidente Piñera que uno de los problemas que veíamos era la confusión entre los intereses públicos y los negocios privados. Porque Chile es un país pequeño y hay una alta concentración de las empresas, que es otro de nuestros defectos como país, y por lo tanto el cruce de personas que son parientes, en fin, que están ubicadas en las mismas esferas de poder político y económico, corre un riesgo que desde el punto de vista de la credibilidad de los ciudadanos es serio. Y que por lo tanto, si esto no se zanjaba con prontitud, era preocupante. Yo creo que esto ha arrastrado al gobierno progresivamente en una línea en que, más allá de que pudiera haber intereses reales contrapuestos y que haya habido algo irregular, como Kodama, el caso Kodama, creo que el problema principal es que a veces la gente que está en los negocios y entra a la política más como una tarea pasajera, porque va a volver a los negocios, o le falta vocación de servicio público, o no se da cuenta de las contradicciones porque le parecen naturales. Y eso creo que ha sido un fenómeno que la ciudadanía ha visto con preocupación y que hay que permanentemente insistir para despejarlo. Y este caso... ¿Y la que vuelve, señor Vitar? La que usa su expertise en el Estado para asesorar a empresas de cómo moverse mejor en el mundo público. Ahora, es un tema delicado porque tampoco uno le puede decir a alguien que trabajó en el gobierno que no puede trabajar nunca en el sector privado, o no puede haber alguien del sector privado que venga al gobierno, porque son adiestramientos y tareas que hay que cumplir. Pero tenemos que tener una particular preocupación por saber diferenciar las dos y ser muy enfático. Porque cuando uno ha estado en el gobierno, yo he estado, las presiones, los lobbies, los intereses, si no tienes tu total autonomía respecto de esos intereses, los riesgos es que te parezca natural, porque tú vas a volver a ese negocio a hacer las cosas de una cierta manera. Pero por ejemplo... Digo, no, sin que haya mala intención, sí, sino que simplemente por la forma que miras el mundo. ¿Y no será por eso que justamente el lobby no se ha regulado en Chile? Que es una demanda de hace mucho tiempo, todos dicen, no, hay que regularlo, pero al final nunca cuaja la idea de regular el lobby. Entonces será tal vez que el mundo político está conforme, le es cómodo que no haya regulación del lobby porque probablemente también vive en parte del lobby. Estoy hablando incluso de los parlamentarios. ¿No será que los parlamentarios son los principales lobistas en este país, por lo tanto no quieren legislar sobre el lobby? Déjame decir algo y después quejar de su opinión. Quiero decir que más allá de que le guste o no le guste a los políticos si esto sigue así, el daño que estamos haciendo a la institucionalidad democrática es muy grande. Entonces tenemos que dar pasos más sustantivos. Y este tema de la separación de intereses, de la claridad, de la transparencia, no digo que no se permita, digo que sea transparente cuando existe la relación, es de la mayor importancia. Por lo tanto, el proyecto de lobby hay que sacarlo. El proyecto que está también que se avanzó de a poco, de los intereses de las personas al entrar al gobierno y al salir del gobierno, tiene que ser absolutamente transparente, y eso hace que la gente confíe en la democracia y confíe en los dirigentes políticos. Que fue lo que hizo el señor Echeverría, un poco tarde, ¿no? Claro, yo creo que, ese ejemplo es una indicación más de los errores no forzados que comete el gobierno. Digamos, este es un gobierno que se ha caracterizado por no tener grandes errores, pero porque los errores sean sistemáticos, digamos, de distinta naturaleza. Y este es un ejemplo más, digamos, porque típicamente lo que uno hace en un gobierno, ¿no es cierto?, cuando elige ministros, es que los estudia detalladamente sus situaciones personales para evitar este tipo de errores, digamos. Entonces ahora el error se reconoció, se produce el costo político, digamos, un nuevo costo político para el gobierno, menor tal vez, pero esto es lo que es una tendencia de este gobierno, a cometer errores uno tras otro, digamos, de esta naturaleza.
es como en el tenis, esos tenistas que pierden por errores no forzados, no tanto por virtudes del adversario, sino que porque cometen errores no forzados todo el tiempo. Respecto del Pero otro además tema... un tenista, espéreme, que al público lo ve como el gobierno de los empresarios, pues. Bueno, está bien, lo que pasa es que en el sector, en un país como el nuestro, digamos, ha habido una tendencia histórica que está cambiando, de que el mundo empresarial ha estado muy marcado por gente de derecha, digamos. Eso no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Europa, digamos, hay empresarios que son de izquierda a derecha. Aquí ha habido una tendencia que está cambiando, hay crecientemente gente que se dedica a actividades empresariales que viene de la izquierda, y eso produce indudablemente frente a la opinión pública, ¿no es cierto?, una situación de desbalance. Y eso obliga a ser al gobierno mucho más cuidadoso en estos temas, digamos, de lo que ha sido hasta ahora, creo yo. Pero adicionalmente a eso, yo creo, aquí hay que recordar el libro clásico de Samuel Huntington sobre el orden político, que sostiene que las sociedades tienden a modernizarse y los órdenes políticos van quedando rezagados. Y yo creo que Chile estaba pasando por ese proceso, digamos, su orden político, su conjunto de instituciones, los partidos políticos, los sistemas electorales, las atribuciones del Congreso, están quedando un poquito rezagadas para el avance que ha experimentado en otros campos la sociedad chilena. Y yo creo que eso requiere repensar, reflexionar bien sobre estos temas, digamos, con fuerza. La ley del lobby, la ley de partidos políticos, el Congreso, cómo funciona. ¿La Constitución también? Bueno, pero muchos de estos temas son constitucionales, digamos, ¿no es cierto? Creo que nuestro sistema electoral está quedándose tremendamente rezagado. Todo eso supongo que tenemos que pensar y tenemos que tener la capacidad de reflexionar de cuál es el mejor conjunto de instituciones para esta etapa que viene, digamos. ¿Y hay capacidad, creen ustedes, en la clase política de reflexionar sobre esto sabiendo, a ver, que los puede perjudicar en términos de pérdidas de poder, que podrían ser, o sea, que podría generar mucha incertidumbre en la propia clase política? Claro, siempre hay resistencia cuando el cambio lo afecta a uno. Bueno, ese era justamente el punto que hacía Huntington, ¿no es cierto? El orden político tiende a quedar rezagado porque de alguna forma las reglas afectan el comportamiento de los que están legislando, digamos, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos. Pero yo creo que esto se puede resolver con miradas un poquito más de largo plazo. Por ejemplo, si uno cambia el sistema electoral, a lo mejor no tiene que ser para la próxima elección, sino que para la siguiente, digamos, ¿no es cierto? Ese tipo de criterios se pueden usar y se han usado en muchos países cuando uno requiere cambiar instituciones que de alguna forma afectan a los que están legislando. Harald, ¿y qué crees tú que sería lo que hay que cambiar? ¿En cuáles son los ámbitos así donde tú crees que es necesario, que es evidente que se requieren cambios? Bueno, yo creo que se requiere a ver, si tú me preguntas cuál es el cambio de fondo, pero creo que no es viable, es que Chile tiene que abandonar su régimen presidencial y pasar a un régimen parlamentario. ¿Por qué no es viable? Porque creo que no hay, en la tradición chilena no hay espacio para eso, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los sustitutos? Si uno se va a quedar con un régimen presidencial, tiene que pensar, por ejemplo, cuál es el sistema electoral más apropiado para él. Yo personalmente creo que los regímenes presidenciales funcionan bien con sistemas electorales uninominales, pero creo que tampoco... O sea, un elegido por circunscripción o distrito. Claro, la primera mayoría y punto. Claro. Sobre todo si uno mantiene el presidencialismo que tiene Chile, digamos. Creo que ese es uno de los cambios. Creo que hay que apoyar a los partidos políticos en dos líneas, digamos. Hay que darles un poco más de financiamiento, pero a cambio de ese financiamiento pedirles mayor contacto con la comunidad, pedirle mayor relación, mayor competencia al interior de los partidos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay otro campo de acción. Y bueno, y hay que aprobar estas reglas que están discutiéndose, profundización de la democracia, que los chilenos que vienen al exterior pueden definitivamente votar. Creo que hay que buscar, por ejemplo, si uno va a sacar, si sigue en un régimen presidencial y va a sacar parlamentarios del Congreso, habrá que buscar un esquema de elecciones competitivas, digamos, para representar. Y eso inmediatamente desincentiva el retiro de parlamentarios del Congreso. Si uno tiene que ir a una elección y defenderse, desincentiva. Entonces, todo eso creo que genera incentivos mucho más adecuados para el momento político que está viviendo el país. Yo creo que necesitamos una modernización profunda de nuestro orden político. Claro, el tema, señor Vitar, es que generalmente los paradigmas cambian cuando hay crisis. No se hacen estas cosas con tanta antelación, cuidado, mira, esto puede pasar a largo plazo. No, cuando se topa a fondo, se cambia. Una de las ventajas de no estar en la primera línea de la política en estos últimos 15 meses, 18 meses, es que uno comienza a reflexionar sobre los temas más de fondo que van determinando lo que es el día a día. Si tú estás en el día a día, a veces no reflexionas qué hay detrás.
y cada vez en disputas pequeñas. Mi mirada hoy, cada vez llego más a la convicción de que el desarrollo chileno, que ha sido fuerte en los últimos años, y el avance de la democracia, se enfrenta a la sociedad civil mucho más desarrollada a una estructura institucional subdesarrollada, que se nos quedó en su diseño original. Viene de una dictadura, Constitución del año 80, perfeccionada a partir del 88-89 en sucesivas veces, pero más bien como parches. Y cuando miro la historia de Chile, nunca Chile ha hecho una constitución en condiciones de relativa normalidad. Todas las constituciones, incluso la que más nos gobernó hasta el 25, la del 25, se hizo en condiciones de gran crisis política. Y tú tienes razón, cuando uno mira las reformas constitucionales, las constituciones que se han hecho en muchos países, de la descolonización, de los conflictos como los que enfrentó la zona de Yugoslavia cuando se divide, los problemas que han enfrentado países africanos con grandes conflictos internos, conducen como camino a la discusión de nuevas constituciones para resolver conflictos. En el caso chileno, por primera vez hoy día, tenemos una institucionalidad democrática relativamente madura, la posibilidad de reflexionar lo que debe ser una institucionalidad del Chile del siglo XXI. Y esa está pendiente. Yo pongo como primera prioridad hoy, y vamos a hacerlo a través de algunas fundaciones que estamos creando ahora, el estudio de una reforma constitucional en una democracia madura para el siglo XXI en Chile, que contemple el tipo de sociedad que anhelamos, el nuevo pacto social que conlleva toda constitución, cómo se relacionan los distintos sectores en un país que ha adquirido una clase media mucho más grande que antes, y por lo tanto tiene que tener una relación distinta entre los distintos sectores sociales, un rol del Estado y del mercado distinto después de las crisis que hemos vivido, de los temas financieros, del tema del cambio global, de los cambios demográficos, que van a requerir de sectores públicos con más capacidad regulatoria y que defiendan los intereses de la gente. Esa Constitución yo creo que es lo fundamental. Ahora, cuando tú dices eso, puede que alguien diga, pero si esto a la gente no le interesa, los derechos humanos no le interesan, estos problemas son de los políticos. Más allá de los intereses electorales que unos u otras puedan tener, yo quiero decirle, este es un problema fundamental. Y Chile, si no se aboca a eso, no crea nuevos espacios de participación dentro de las normas constitucionales, vamos a enfrentar este tipo de crisis de manera mucho más reiterada que lo que estamos viviendo hoy. Estamos conversando con Sergio Vitar, exministro de los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, también ex senador. Y también exministro del gobierno del presidente Allende. Y nos acompaña también Harald Bayer, economista del Centro de Estudios Públicos. Hacemos una pausa y regresamos.